Vamos a hablar de las fisuras verticales que no tienen peligro alguno. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, arquitectos, clientes y demás personas con corazón que estáis viendo este vídeo. Seguimos con un tema que preocupa mucho a la gente, preocupa mucho a los clientes y preocupa en general a todo el mundo. Y es cuando sale una grieta en un edificio. Ya en otros vídeos he hablado de las grietas por asentamiento, de las grietas que pueden surgir en los tabiques, de la importancia que pueden tener, y en este caso voy a hablar de fisuras verticales. Pero no voy a hablar de las fisuras verticales peligrosas, sino de las no peligrosas, bueno, de las absolutamente inocuas. Y para ello, lo que voy a hacer es empezar con una anécdota que le ocurrió a mi padre mientras era presidente de la comunidad de vecinos de mi edificio, del edificio donde vivía cuando era pequeño. El edificio, situado en Santa Cruz de Tenerife, tiene una forma de L con una especie de un cuarto de circunferencia en medio para adaptarse a una rotonda que hay por ahí. Y está formado por 6 verticales, si no me equivoco, de la A a la F. 6 verticales, o sea, 6 edificios con 2 portales por planta, de 9 plantas cada uno. Y cada uno de esos edificios, pues evidentemente, cada uno o cada dos, creo, está separado por una junta de dilatación vertical. Pues no es realmente un edificio, sino son 3. O son 6, ahora no lo recuerdo bien, pero el caso es que no es un edificio unitario, sino que está cortado de arriba abajo por una junta de dilatación, como es lógico, porque los materiales se dilatan y si no se les facilita la dilatación por los vaivenes térmicos, pues entonces terminan saliendo patologías a saber tú dónde, por donde más rabia les dé. Y un día, mi padre tan tranquilo estaba en casa y recibe una llamada de un vecino súper alarmado en donde decía que le había salido una grieta vertical al edificio y por poco menos que había que desalojar. Mi padre, que es aparejador, arquitecto técnico, que ya está jubilado, pero yo digo que siempre seremos aparejadores, arquitectos técnicos, arquitectos, la profesión no se acaba aunque uno se jubile, porque siempre estamos ahí para servir a la gente. Mi padre evidentemente eso no se lo creyó porque por deformación profesional está viendo siempre edificios y más en el edificio donde vive. Digo, no, es imposible que haya ninguna grieta vertical como las que usted dice. No, el vecino siguió, estoy muy nervioso, ha aparecido una grieta vertical, esto es peligrosísimo, hay que hacer algo. Y mi padre, que no, es imposible que haya una grieta vertical. Y claro, ante la tercera insistencia del vecino cada vez más nervioso, ya mi padre sin necesidad de ni siquiera mirar qué es lo que le pasaba al vecino, que le contase algo, ya llegó a la conclusión de que el vecino había visto la junta de dilatación vertical desde la cota del suelo hasta arriba del todo. Ojo, no desde la cota del suelo, porque también la junta de dilatación se halla en la cimentación, tiene que seguir hasta donde se acaba el edificio, tanto por arriba como por abajo. Pues dijo, tranquilizó al vecino y le dijo que estaba seguro que no pasaba nada, que era la junta de dilatación, pero de todas maneras, para que se quedasen tranquilos, que le dijese dónde estaba la grieta vertical y que él iba a comprobarlo para tomar las medidas que fuesen necesarias y pertinentes. El vecino evidentemente le contó que era una grieta que estaba justamente entre los edificios D y E, y mi padre pues evidentemente le explicó lo que era una junta de dilatación, que no había ningún problema, que ahí no había ninguna grieta, que simplemente era que los edificios estaban divididos, que un edificio, a pesar de que tenía aspecto del mismo edificio, pues estaban separados porque tiene que haber una junta de dilatación para evitar que las dilataciones térmicas se carguen materiales de la fachada. Es que al final termina el edificio dilatando naturalmente y pueden aparecer patologías de verdad. Esto es una anécdota muy curiosa que siempre recuerdo y que es una enseñanza en sí, porque siempre estamos para aprender hasta de las anécdotas más curiosas. Si se explicase en las escuelas de arquitectura, yo estoy seguro que calaría mucho más hondo que un montón de clases teóricas ciñéndose al exclusivo libro. Pero no hablemos de esto en estos momentos. En este caso, las juntas de dilatación en los edificios muchas veces son confundidas por grietas verticales. Pero hay una manera de salir de dudas y es mirar la geometría de la pretendida fisura o grieta vertical. Si es demasiado perfecta, si está de arriba abajo,
sin ninguna interrupción, sin ningún requiebro, pues es una junta de dilatación. Además, hay otra prueba que es irrefutable, y es que lleva ahí un montón de tiempo, que no tiene ninguna geometría distinta, no es que por arriba sea mucho más gorda y luego desaparezca por el medio, no, es continua, mide los mismos 2 centímetros abajo que arriba en cubierta. Por cierto, en los elementos de cubierta las juntas de dilatación tienen que multiplicarse, o sea, tienen que duplicarse con respecto a las juntas de dilatación en fachada. Esto es muy importante, porque en cubierta te vas a encontrar las juntas de dilatación también en el suelo y son bastante más numerosas. Ya he dicho, como regla general, el doble. Pues esto es una manera muy clara de dilucidar lo que es una junta de dilatación y diferenciarlo de una grieta vertical. Ahora bien, también se ha dado el caso, yo en bastantes visitas para inspección técnica de edificios, que los vecinos me han preguntado por una grieta vertical en una esquina de un edificio. Y esta vez sí me comentan que es irregular, que hay materiales rotos, que hay como una irregularidad en los paramentos. Pero aquí de nuevo, siempre, bueno, prácticamente todas las ocasiones que me han requerido por este problema, siempre es el contacto con el otro edificio. Y aquí tengo que decir que los edificios de uno y otro lado, o sea, si son encima edificios independientes construidos en distintas épocas, no pueden estar unidos. No pueden estar unidos, están separados por definición. Por lo tanto, esa grieta vertical que está justo cuando acaba un edificio y empieza otro, no se trata de una grieta vertical, se trata simplemente de la separación entre edificios que bien no ha sido bien disimulada en la ejecución de los revestimientos, o bien los revestimientos, como tienen distintas características térmicas, han petado justo por ahí porque es el punto débil. Recordemos que la junta de dilatación es un punto débil creado artificialmente para que el edificio, entre comillas, dilate por ahí y se rompa por ahí. Pero claro, en el contacto con otro edificio totalmente distinto, que a lo mejor uno fue edificado hace 50 años y otro hace 10 años, pues a ver cómo se ponen de acuerdo para solucionar un edificio a la vez. Claro, eso no puede ser. Y lo normal es que llegue uno, plante un edificio, y a los 40 años llegue otro, plante el edificio y hagan lo que pueda. Hagan lo que pueda y resuelvan las cosas como puedan. Muchas veces la fachada del otro edificio está como está, que muchas veces no está en buen estado, y claro, coger unos materiales nuevos e intentarlos ponerlos al lado de unos materiales viejos, pues termina siempre causando una especie de tensión que se traduce en la rotura justamente de los bordes de esos materiales. Porque, recordemos, no podemos apoyarlos en los otros edificios, no podemos, si sellamos un material con otro, al final se terminará rompiendo, porque ahí hay un hueco y los edificios se mueven, se dilatan y con el calor y se contraen cuando hay frío. Esto es irrefutable. Por lo tanto, esas famosas grietas verticales entre un edificio de una época y otro edificio de otra época contiguos, pues sean muy notorias y ya sean mucho más irregulares que la geometría cartesiana y lineal de las juntas de dilatación. Así que este es otro caso, el de dos edificios que están uno al lado del otro de distintas épocas y que presenten como una línea quebrada de una separación entre edificios que no ha sido bien resuelta en cuanto a revestimiento, porque realmente ese es el punto más débil de la edificación de cara al exterior y es el sitio por donde más se deteriora. Pero esto no tiene evidentemente ninguna importancia de cara a la estabilidad del edificio. Luego hay otro tercer caso, este es un tercer caso también bastante habitual, y es que esa famosa distancia que hay entre un edificio y otro de centímetros, pues en la base del edificio sea prácticamente cero y a medida de que uno va ascendiendo el número de plantas, pues sea 1 o 2 centímetros. Aquí también es normal esto, sobre todo si uno de los edificios ha sufrido algún asentamiento. Uno de los edificios ha sufrido un asentamiento, pues hay una zapata que ha seguido un pelín y es lógico que esa diferencia, que es de milímetros, pues se traduzca por arriba en una inclinación un pelín que da
arriba una diferencia entre un edificio y otro de 1 o 2 centímetros que también provoca esa famosa separación en forma de cuña, una cuña muy exagerada, entre arriba, entre la coronación de edificio y abajo en contacto con la calle, en contacto con la cota de acera. Pero no tiene ninguna importancia siempre que esté inmóvil, por eso hay que tener un ligero seguimiento. Evidentemente hay que tener una especie de control de esto, un control de esto porque si aumenta es posible que el asentamiento haya que corregirlo en base a reforzar la cimentación, pero no es una grieta vertical. Esto es simplemente que los edificios se están separando un pelín. Se están separando un pelín porque uno de ellos se mueve, que no tiene nada que ver. Por lo tanto, yo lo que quiero pretender con este vídeo es tranquilizar a las personas que no tengan conocimientos de arquitectura, que no tengan conocimientos técnicos de patología y no se apresuren a decir que una grieta vertical es para evacuar un edificio. No, primero hay que hacer estas dos comprobaciones, 2 o 3 comprobaciones. Si realmente se trata de una grieta que despedaza un edificio de arriba abajo y no es una junta de dilatación geométrica lineal, comprobar esto, sobre todo cómo está compuesta la junta de dilatación, porque suele ser por materiales que no son pétreos, materiales más gominosos, ¿sabéis? Materiales más gominosos, o sea, simplemente eso. Y si son materiales pétreos, pues demasiado geométrico. O sea, una grieta no aparece con una línea absolutamente vertical de arriba abajo, aparece de una manera más quebrada. Y segundo, lo que tenéis que comprobar también, en el caso es que si nos hallamos en el mismo edificio, o son 2 edificios completamente distintos, uno edificado en una época y otro edificado en otra época, porque evidentemente no pueden estar pegados. Y en el caso de que sean 2 edificios totalmente distintos, pues entonces sí, prestarle atención a ver qué diferencia de separación hay entre la cota de abajo y la cota de arriba, en donde se termina el edificio. Así que nada, yo creo que con esto vamos a quitar un poco de alarmismo en las fisuras o grietas verticales, en el caso de que aparezcan en fachadas, claro. Y no olvidemos que el edificio suele avisar antes de colapsar estructuralmente. Si un edificio lleva 30 años con una supuesta fisura vertical que termina siendo una junta de dilatación o una separación entre edificios, pues si lleva 30 años así, es muy dudoso que vaya a colapsar al día siguiente. Espero haberos ayudado a distinguir entre las grietas verticales y las juntas de dilatación y entre las separaciones de edificios, que es un tema muy interesante y que a mí me ha encantado mostrarlo en este vídeo. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.